Buenos días, mi nombre es Andrés Mesmer y soy el editor de la Revista Evangélica de Teología. Y hoy estamos hablando del autor de uno de los artículos que acaba de publicarse en el último número de la revista con Jonathan Asbun Delgadillo. Jonathan, buenas tardes desde aquí, buenos días ahí. Buenos días, Andrés. Es un honor, un placer compartir con ustedes. Saludos desde Bolivia. Muchas gracias. Muy bien, y esa es la pregunta que te iba a hacer, de dónde estás, en Bolivia. ¿Y la ciudad, dónde estás? Estamos en Cochabamba, Bolivia. Es en el mismo centro del país, por ende, en el centro de Sudamérica. Si tienes un mapa de Sudamérica, apuntas justo al centro, lo más probable es que le des a Cochabamba. Ok, muy bien. Pues ya sabía dónde estabas, pero me gusta escucharte decir la ciudad, Cochabamba. El nombre Cochabamba. es muy único, ¿no? Y Es bueno. la castellanización de un nombre quechua. Es un Ah, valle en las montañas, en el altiplano. Es la colita del altiplano donde empezamos a descender a lo que es la parte de la Amazonía. Cochabamba es ah, un valle que está en esa transición si nos vamos hacia el oeste, tenemos el altiplano, la cola de los Andes, y si nos vamos hacia el este, entramos a la Amazonía. interesante. Ok, muy bien, pues muy interesante. Pues aquí tenemos el artículo. Si vamos a la página principal de la revista Evangélica de Teología, tenemos los tres números y en el último número que acaba de publicarse tenemos tu artículo, San Agustín sobre el libre albedrío, y un artículo de aquí de unos 10, 12 páginas. Y bueno, yo soy el editor, así que a mí me gustó el artículo mucho, pero la verdad que yo no veo muchos artículos en español escritos sobre Agustín. No hay muchos en español, no hay muchos por protestantes. Y esto no solamente es un artículo sobre Agustín español, sino sobre un tema no solamente un tema concreto, sino muy ambicioso, sobre el libre albedrío en San Agustín. Así que cuéntanos, por favor, ¿por qué escribiste este artículo? Wow, muchas gracias. Sí, hay un par de pensamientos que rondaban a la cabeza alrededor de San Agustín. Tal vez lo primero es que San Agustín es un teólogo fundamental en el occidente, ¿verdad? Tanto católicos como protestantes y evangélicos como una continuación tal vez de los protestantes tradicionales, todos utilizamos de una manera u otra el pensamiento de San Agustín como un punto de partida a mucha de nuestra aproximación bíblica. Si lees a Calvino, Calvino cita muchísimo a San Agustín, y Tomás de Aquino cita muchísimo a San Agustín, y etcétera, etcétera. Entonces, es difícil en el occidente de alguna manera escapar a un encuentro con San Agustín en tema de pensamiento cristiano. Eso por un lado. Y por otro lado, está la realidad de que el tema del libre albedrío también es muy informado por la perspectiva agustiniana, ya sean respuestas a la perspectiva de Agustín o gente que usa a Agustín como un punto de partida. El tema del libre albedrío, tan complejo, tan difícil, de alguna manera siempre retorna a qué dijo Agustín al respecto. Ahora, también es necesario tomar en cuenta que es virtualmente imposible leer todo lo que Agustín dijo acerca de algo, ¿no? En el artículo está citado al principio Isidoro de Sevilla, cuando él dice que si alguien dice o alega haber leído a todo San Agustín, pues miente. ¿Por qué? Porque San Agustín pasó una vida entera dedicado a escribir. Tengo sus y obras aquí y nadie las va a leer todas. O sea. Sí, yo tengo algunas, mi librero está a ese lado, tengo algunas allí, pero solamente La Ciudad de Dios, la versión que yo tengo son 1200 páginas, en letra tamaño 10, reglón seguido. Entonces, es una locura. Para este artículo yo he leído una cosa de unas 15 obras de San Agustín completas y algunos comentarios a San Agustín. Entonces, lógicamente, cualquier propuesta acerca del pensamiento de San Agustín va a tener que obviar algo, simplificar algunas cosas, y seguramente va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con la conclusión. Sin embargo, ¿por qué escribir este artículo? Bueno, nuevamente por la importancia de San Agustín, la complejidad del tema, y la verdad sí tengo que darle mucho crédito al doctor Donald Fairburn de Gordon Conwell Theological Seminary. Él es docente mío
y tuve una clase específica, especializada en lecturas de San Agustín con él. Y el trabajo final de esa clase era hacer un research paper, un papel de investigación acerca de alguna temática en el autor. Entonces, ahí nació el germen de este artículo, por estas tres cosas, ¿verdad? La importancia de San Agustín siempre en la mente del cristiano, la complejidad de este tema que siempre retorna a San Agustín, y bueno, la bendición, la oportunidad que tuve de estudiar con un gran experto en patrística, que es Donald Ferber. ¿Y él te propuso el tema del libre albedrío o eso es un tema que a ti te interesa? No, de hecho, es un tema que a mí me interesa mucho. Él en realidad no propuso un tema en sí, simplemente puso en la mesa la investigación de algún tema alrededor del pensamiento agustiniano, ¿verdad? Tú sabes que sobre San Agustín hay muchos temas que se manejan como la guerra santa o la guerra justa, en realidad. Hay una serie de otros temas, la escatología agustiniana, pero el tema del libre albedrío es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, me ha inquietado. Te comento brevemente, no sé cómo será en España, pero en Latinoamérica en este momento hay un gran resurgimiento del tomismo en círculos evangélicos protestantes, ¿no? Y esto retorna también a la discusión que existe entre reformados y arminianos acerca del libre albedrío. Ahora, el artículo no entra a ese lado, pues está enfocado en el pensamiento agustiniano. Sin embargo, nuevamente, reformados, arminianos, tomistas, siempre retornan a San Agustín. Entonces, me parece que es importante entender o tratar por lo menos de dilucidar, de plantear un argumento acerca de qué es lo que San Agustín pensaba y trató de comunicar referente a este tema. Muy bien. Y bueno, creo que todos, bueno, espero que todos conozcamos o reconozcamos el nombre de Donald Fairbairn. Bueno, tú y yo hemos colaborado en una traducción de su obra Vida en la Trinidad, que se va a publicar aquí en un año o algo así. Así que él sí es experto. ¿A él le gustó tu monografía? Sí, sí, de hecho me dio un 98 en su clase, así Bueno, que sí, entonces. creo que le gustó. Pues Sí. eso es buena señal. Am, Sí. ok, muy bien. Pues, ¿qué es el argumento de este trabajo, de este artículo? ¿Qué es lo que estás intentando enseñarnos sobre el libre albedrío en San Agustín? Perfecto. Bueno, existe una realidad innegable con respecto a San Agustín, y es que San Agustín, creo que todos entendemos y afirmamos que si bien es un gran pensador, un teólogo muy influyente, no afirmamos que sus escritos sean inspirados por Dios en el sentido de la autoridad que le damos a la escritura. Entonces debemos empezar de un punto de partida de entender dos cosas. No podemos buscar una absoluta armonía en un pensador humano porque él está expresando su caminar con Dios. Quiero aclarar eso de entrada. La segunda cosa, nuevamente, es que los escritos de San Agustín no son inspirados. ¿En qué sentido? Es que son informativos, edificantes, pero no autoritativos o definitivos, ¿verdad? Y eso tenemos que tomar en cuenta al momento de acercarnos a San Agustín, que tenemos que estar conscientes de que hay una probabilidad, sino al menos una posibilidad, de que haya cambios en su perspectiva, en la perspectiva agustiniana. La otra cosa importante a tomar en cuenta es el hecho de que muchos, acostumbrados al mundo en el que vivimos hoy, queremos buscar en San Agustín un teólogo sistemático, ¿verdad? Alguien que agarró un tema, lo escribió, otro tema lo escribió, pero Agustín era principalmente un teólogo polémico y devocional. Depende si estás leyendo sus homilías, si estás leyendo sus predicaciones o si estás leyendo sus tratados. De hecho, todos sus tratados son polémicos contra alguien, está respondiendo a un contexto, a una situación. Es interesante porque aún te iba a decir bien en la Trinidad, pensando todavía en Fairbairn, en su De Trinitate, de la Trinidad, que él realmente no está haciendo una polémica contra alguien, aún así lo presenta de manera polémica contra un adversario hipotético, ¿verdad? Porque su objetivo, la manera de escribir de él, es responderle a algo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que sus énfasis siempre van a ir en torno a la persona a la que él está respondiendo. Y eso hace que los escritos tempranos de San Agustín tengan marcadas diferencias con sus escritos tardíos.
porque en sus escritos tempranos, San Agustín está respondiendo al fatalismo maniqueo. Entonces, San Agustín sabemos que él sale de los maniqueos, él era un maniqueo, esta es una secta cristiana de esas épocas, y él en un momento sale del maniqueísmo primero hacia el neoplatonismo, y de hecho en los tiempos de él no se llamaba neoplatonismo, sino solo platonismo, él no hace esa distinción, ¿verdad? Pero nosotros ahora lo identificamos como un neoplatonismo. San Agustín sale del maniqueísmo al neoplatonismo y así llega a la fe cristiana y responde a los maniqueos. Entonces sus escritos más tempranos tienen un fuerte énfasis en el libre albedrío. Ese es un primer aspecto que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque él está tratando de atacar el fatalismo, ¿verdad? Los maniqueos básicamente se lavaban las manos de la vida y decían no tenemos libre albedrío, no tenemos voluntad, realmente todo lo que hacemos está predeterminado, y San Agustín está en sus primeros escritos, en sus escritos tempranos, respondiendo a ellos. En sus escritos tardíos pasa lo contrario. Los pelagianos, Pelagio específicamente y sus seguidores, citan los escritos tempranos de San Agustín para respaldar su postura de un libre albedrío extremo, del concepto de que uno puede llegar a Dios por sus propios medios, sin necesidad de la gracia. Entonces, San Agustín responde a ellos haciendo un énfasis en la necesidad de la gracia. Entonces, si uno lee un grupo de escrito aislado del otro, va a pensar que Agustín es o un determinista absoluto o un libertario absoluto, ¿verdad? Eso quiere decir que si leemos los escritos contra los maniqueos, vamos a pensar que él está afirmando un libre albedrío absoluto. Y si leemos los escritos contra los pelagianos, vamos a pensar que él es un determinista absoluto. Y lo que este artículo trata de hacer es encontrar una armonía entre estos dos, valiéndonos de tres escritos fundamentales al respecto. Las confesiones, la ciudad de Dios y sus retractaciones. ¿Por qué esos tres? Porque esos tres escritos, si bien de cierta manera tocan o atacan también principalmente el maniqueísmo, porque el pelagianismo es posterior, son escritos que no están específicamente dedicados a ellos. Entonces, presentan un pensamiento agustiniano que no es solo de respuesta al maniqueísmo o al pelagianismo, sino que es también respuesta a otra cosa como al estoicismo, al neoplatonismo y también con objetivos devocionales a la iglesia. Y es ahí donde él un poco plantea una postura más neutra. Entonces, en todo esto, el artículo argumenta lo siguiente, que más allá de los péndulos en sus escritos, de los extremos en sus respuestas, en el fondo San Agustín, como él mismo afirma en sus retractaciones, siempre fue un compatibilista. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que afirmaba tanto la existencia del libre albedrío como de una predestinación divina y la necesidad de la gracia salvífica. Eso es en esencia lo que el artículo presenta, el paseo que da el artículo del pensamiento agustiniano y el argumento que queremos avanzar. Muy interesante, gracias por eso. Y es lo que pones ahí en el artículo, y esto es buenísimo, el argumento y la claridad con la que has explicado la postura de Agustín. Me pregunto, ¿tú crees que algunas tradiciones cristianas van a chocar con este artículo o decir, ay, pues era compatibilista, pues nosotros no? ¿Hay alguna tradición cristiana que no lo es? No soy 100% experto, pero me animaría a decir lo siguiente. Definitivamente hay ciertas, por lo menos en el conocimiento popular, en el conocimiento eclesial, de ciertas tradiciones que tienden a una postura arminiana, ¿verdad? Que tienen una defensa si bien quiero aclarar esto brevemente, yo hasta donde conozco todas las tradiciones cristianas hoy afirman la necesidad de la gracia salvadora. Sin embargo, cómo enfocan la necesidad de la gracia con el libre albedrío no es siempre compatibilista. Hay muchas tradiciones que son libertarias, que quieren decir que afirman una absoluta existencia del libre albedrío sin una predestinación cerrada, ¿verdad? Y ellos lo resuelven de otras. Por ejemplo, en este momento hay un resurgimiento del molinismo, impulsado por William Lane Craig, ¿verdad? También existe la idea provisionista, ¿verdad? Entonces, algunas ramas de estas ideas pueden entrar
en contraste con lo que se presenta aquí como el pensamiento agustiniano, porque ellos están un poco incómodos con la idea de una predestinación cerrada, de un número cerrado de santos previamente elegidos por Dios. Hmm. Ok, muy interesante, muy interesante. Sí, yo creo que quizá, bueno, dime que, bueno, has dicho que no eres experto, yo tampoco. Pero quizá es en los extremos del calvinismo, porque a veces en el calvinismo escucho a gente diciendo que, o sea, hablan de la persona como si fuera un robot, sin voluntad. Y otras tendencias en el arminianismo que hablan como si Dios no, o sea, como si la palabra no puedo decir la palabra, predestinación no ocurriera en la Biblia. Correcto. Quizás en los extremos de ambos movimientos dirías que quizá les va a chocar este Yo, argumento. yo siento que sí. Hay un aspecto en las conclusiones donde San Agustín definitivamente, y este es uno de los puntos que no está en debate por nadie. Realmente cualquier persona que ha estudiado a San Agustín está de acuerdo con esto. Aún gente que llega a distintas conclusiones. Y es el hecho de que San Agustín afirmaba una predestinación hacia la salvación, pero no lo que se llama una doble predestinación. Es Ah, decir, el calvinismo extremo afirma una doble predestinación, los predestinados para ser salvos y los predestinados para condenación. Agustín nunca afirma esto, ¿no? Definitivamente la afirmación de San Agustín, como sea que ésta se interprete, es que existe un número predestinado de personas para la ciudad de Dios, para el reino eterno de Dios. Todo su enfoque en este sentido es positivo. Y es el enfoque de la patrística, que Dios tiene una ciudad celestial y esa ciudad tiene un número de santos predestinados para habitarla. Y en la patrística, incluido San Agustín, este número está compuesto tanto por los ángeles buenos como por los creyentes que son salvos. Entonces, todo el enfoque de predestinación no está enfocado hacia la perdición, sino hacia el rescate y la salvación del número elegido para poblar la ciudad de Dios, ¿verdad? Que es un concepto bastante distinto al concepto del calvinismo extremo o mm, al tulip en inglés, ¿verdad? Al concepto famoso del calvinismo de 5 puntos, que afirma una expiación limitada, que afirma, por ejemplo, una doble predestinación tanto para salvación como para perdición. Todos estos son temas completamente ajenos al pensamiento agustiniano. Sin importar si uno esté o no de acuerdo con esos temas, definitivamente no entran a la mentalidad agustiniana. mm. Entonces, definitivamente la idea de San Agustín de una predestinación solo para salvación y de una expiación posiblemente, de que la muerte de Cristo sí tiene una provisión universal, entonces va a entrar en choque, va a entrar en contraste con algunas posturas calvinistas extremas. Definitivamente que sí. Ok, interesante. Pues ya tenemos ese artículo muy bonito, ya publicado. Qué alivio, ¿no? O sea, Sí. después de tanto pensar y revisiones y tal, qué alivio. Está gratis, o sea, la gente lo puede descartar donde quieran en el mundo. Am, ya tenemos, digamos, este primer paso en quizá introducirnos al pensamiento de Agustín o de la idea del libre albedrío y estos temas que expones en el artículo. Pues, ¿ahora qué? ¿Tú crees que deberíamos, hay otro paso importante que dar en el argumento o qué podemos hacer con esto en la teología o quizá un pastor o los laicos leyendo esto, ¿qué hacemos con un artículo así? Es una excelente pregunta. Bueno, tengo algunas ideas al respecto, ¿no? Una primera idea y uno de los objetivos, deseos de este artículo es refrescar en nosotros los creyentes, pastores, líderes, teólogos, el hecho de entender que
vuelvo a insistir, San Agustín es una persona muy citada. Casi todos de alguna u otra manera citan a San Agustín. Hay una serie de escritos en internet, una vez por semana por lo menos vas a ver a alguien que cita la introducción de las confesiones, ¿verdad? Nuestros corazones están inquietos y solo encuentran la paz. Y es interesante porque lo citamos, pero esa es la introducción a las confesiones. Y si uno lee las confesiones va a encontrar de qué está hablando realmente San Agustín en esa cita. Y muchas veces no es lo que tenemos en mente al leerla suelta o descontextualizada. Entonces, un primer objetivo es tal vez picar la curiosidad, recordarles a las personas que si bien es pesado, es difícil leer a veces a San Agustín, es imposible leerlo todo. Por lo menos tratar de tener un acercamiento informado a este teólogo, porque a veces lo leemos a través también del lente, ya sea de Tomás de Aquino, ya sea de Juan Calvino. Entonces, leemos citas de San Agustín a través del lente de personas que han vivido 500 años después de él, 600, 700 años después de él. Y es importante a veces regresar y ver a las primeras fuentes. Entonces, un primer objetivo es ese, tratar de picar la curiosidad a las personas. Un segundo objetivo es recordar que la teología es viva, está siempre en avance. La palabra de Dios es eterna, es inspirada, es inamovible. Pero la teología siempre es una respuesta al contexto, a lo que está pasando, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, es importante también tomar eso en cuenta. San Agustín está respondiendo a un contexto inmediato. Y dentro de esa respuesta al contexto, nosotros podemos hoy también encontrar cosas para aplicar. Y algo que me gusta mucho de San Agustín es eso, que él mismo admite que en sus respuestas a veces se va a los extremos. En sus retractaciones él mismo dice eso. Como no, este no era el tema que yo estaba tratando de tocar, entonces no lo mencioné, ¿verdad? Entonces él admite una humanidad y es bueno recordar en la teología eso, de que nuestras teologías siempre son respuestas, pero tenemos que estar conscientes de que a veces nuestra respuesta, sin querer, subconscientemente, inintencionalmente, puede irse a un extremo. Y tenemos que, cuando ese extremo es reconocido, darnos cuenta y tener la humildad de aclarar algunos puntos. Ese es un segundo aspecto para mí importante, hablando sobre el libre albedrío. Hoy en día muchas personas están bien encerradas en su campo, ¿verdad? De libre albedrío. Esto es así porque Calvino lo dijo, porque Arminio lo dijo, porque fulano lo dijo. Pero recordemos que ellos están respondiendo a algo. Y su respuesta necesariamente va a tratar de enfatizar un argumento. Pero nosotros tenemos que tratar de regresar a la palabra de Dios, informados por estos gigantes de la fe, y poder también, no estoy hablando de reconstrucción o deconstrucción, estoy hablando de análisis, que es otra cosa, ¿verdad? Este es un segundo aspecto, entonces, ser conscientes de los extremos, ser conscientes del contexto del autor. Y la tercera cosa que me encanta que está escrita en las conclusiones, es que San Agustín no está buscando resolver todas las preguntas, él está partiendo de un punto de partida. Él parte del punto de partida de quién es Dios. Él parte desde la idea de que existe un Dios soberano, real, que se ha dado a conocer en Cristo Jesús, que ha inspirado sus escrituras, y él trata de resolver ciertas cosas desde este punto de partida. Es decir, no trata de resolver todas las dudas, simplemente desde su punto de partida él trata de explicar las cosas. Y esto a mí me llevó mucho a recordar eso y a tener una cierta humildad delante de Dios, que es tal vez para mí el punto más central, la conclusión más central del artículo. No tenemos que resolverlo todo acerca de Dios, no podemos resolverlo todo. Hay cosas que van a sobrepasar nuestro intelecto, nuestra capacidad filosófica. No quiere decir que no intentemos, pero que en algún momento nos vamos a chocar con un muro de la grandeza de Dios versus nuestra limitación. Entonces tenemos que partir de un punto de partida de la fe, de un punto de partida de la escritura, y en base a eso presentar propuestas con humildad, recordando que Dios es más grande que nosotros. Pues muchas gracias. Jonathan, ¿tienes planes de escribir otros artículos? ¿Está ya investigando otros o tienes algún proyecto en marcha? Sí, de hecho, estos meses que vienen, este mes de abril, posiblemente entrado mayo, voy a estar trabajando estoy ahorita en una conjetura decidiendo hablar sobre la perspectiva de la espiritualidad anabaptista o
la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Es un tema que estoy investigando ahorita, la espiritualidad del tiempo de la Reforma. Dentro de ellos obviamente están Calvino, Lutero, pero hay mucho escrito acerca de Calvino y Lutero. Entonces, el tema con los anabaptistas es que son tan eclécticos que es muy difícil tratar de hablar de la espiritualidad anabaptista, porque ellos mismos tienen tanto debate, confrontación entre ellos, que si bien ahí los conductores son hilos muy tenues, ¿verdad? Hay que escoger uno o dos autores y enfocarse en ellos. Entonces, es un poco un tema que está rondando mi cabeza. Estoy ahorita en el tema en el momento de leer artículos, leer libros y ver qué resulta de todo eso. Genial, pues mucho ánimo. Y bueno, no tienes ningún compromiso de publicar con la revista evangélica de teología, pero basado en ese artículo, seguro que esos van a ser buenos también. Y si aparecen en nuestra revista, pues mucho mejor. Así que muchas gracias por este artículo y gracias por explicarnos un poco de él y de qué hacer, cómo aplicar próximos pasos de ese artículo. Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor, realmente un gusto y una alegría poder compartir este artículo y compartir este tiempo contigo. Me siento honrado y me siento humilde delante de Dios por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y espero que lo lean y que sea de bendición y que lean toda la revista y que se suscriban. Es gratuita, es en español, es un recurso importantísimo. Así que muchas gracias. Genial, muchas gracias. Y yo no puedo decir más que esto. Así que nos vemos en la próxima entrevista con más autores escribiendo para la revista evangélica de teología. Muchas gracias.